host. Ahí creo que ya está. Ya puedes sacarme stop share. Y vamos, Manuel. Vale. Avisen, por favor, cuando estén viendo. Ahí pongo estamos nueva viendo. presentación. Bueno. Ahí está, ¿ven bien? Sí. Bueno. Tenemos un cubito de lado A, que vale 8 centímetros el lado. De ese cubito tenemos el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad longitudinal, o sea que conocemos el material de ese cubito. Y ese cubito está metido en una canaleta roja infinitamente rígida, ¿sí? Y está sometido a una carga PZ, que nos dan el valor. Bueno, lo que nos piden en este ejercicio es calcular tensiones, fuerzas, longitud final, variación de longitud, volumen y variación de volumen. Nos piden unas cuantas cosas. Bueno, la canaleta roja, como había dicho, es infinitamente rígida, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando el cubito quiera deformarse, la canaleta en ese sentido no se lo va a permitir. Entonces, yo les pregunto, ¿qué creen que va a pasar acá en este ejercicio? ¿Qué le va a pasar a ese cubito? ¿Qué va a querer hacer? Va a quedar tensionado. Muy bien, va a quedar tensionado. ¿Y qué vamos a dibujar? Hoy vimos un montón de conceptos. Vimos sigma X, sigma Y, sigma Z, vimos tau, XY, tau XZ, tau YX, y Z. Y vimos deformaciones también. Entonces, vos decís, Carlos, que va a estar tensionado. Tensionado en X, en Y va a poder deformar. Ok, tensionada en X, ¿por qué va a estar tensionada en X? Si la carga está aplicada en Z. Por Poisson, la deformación en Z y va a implicar una deformación en X también. Obviamente en Z queda cargado también. Ok, vos estás diciendo que en X, en el sentido que está la canaleta, se va a deformar. Vos le estás aplicando una carga en Z. En Z va a deformar, pero si tiene coeficiente de Poisson, que tiene 0,3, va a deformar también en X. Y va a deformar en Y. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice Carlos? Si Y en X X tiene no, porque tenés. rígida, no. En X no, porque justamente tengo a la canaleta que lo está conteniendo. No se va a poder deformar en X. Por eso no va a deformar y va a quedar tensionado. Ok, Va a querer deformar y no va a poder hacer. ok. Entonces va a aparecer una tensión en X. ¿Y va a ser de compresión o de tracción? ¿Se imaginan? Y me parece va a ser de compresión, porque va a querer expandir y el canal lo va a tener contenido. Muy Y todo bien. lo que hubiera expandido es la deformación hipotética que hubiera tenido. Esa va a ser la tensión proporcional que le va a quedar. ¿Se entiende lo que quise Ok. decir o más o menos? Sí, muy bien. Entonces, por un lado, la tensión en X va a ser negativa, de compresión. ¿Eso lo ven en el sentido de la canaleta? Ok. Bueno, ¿qué va a pasar con la tensión en Y entonces? No, en Y puede deformarse libremente. Exacto. O sea que la tensión en Y va a valer 0. ¿Y la tensión en Z? No, es distinta de cero. Porque Es distinta de 0.
aplastando y se va a deformar. Y Se va a deformar conocemos pero se va a deformar por la carga aplicada. ¿Está bien si decimos que es la carga aplicada sobre el área, la tensión en Z? sí, sí, igual si miramos las unidades, esto ya está en unidades de tensión, Muy bien. o sea que podemos decir que sigma Z va a ser de igual valor que PZ. Le podemos poner un menos porque vamos a decir que para abajo es negativo. ¿Ok? Y que me digan como hipótesis que el rozamiento es nulo, ¿qué me quieren decir ahí? Que cuando deforme en I no va a generar ninguna tensión. ¿Tensión de qué tipo? De tensión tangencial, una tensión de corte. Muy bien. Esto, viéndolo ahora en planta quiere decir que lo miramos así para abajo, este cubito, cuando se quiera deformar, en este sentido, en el sentido de I, si hubiera rozamiento entre la pared roja y el cubito, aparecerían tensiones tangenciales. Pero vamos a trabajar con la hipótesis de que el rozamiento es nulo. Es como si fuera un cubito deslizando por la mesada, un cubito de hielo deslizando por la mesada de la cocina. Entonces, buena analogía, me gustó. bueno, ojo. Sí. Entonces, vamos a decir que todas las tensiones tau van a valer 0. Esa es una información muy importante. Y sé que lo vieron hoy, pero si no tengo tensiones tangenciales, si todas valen 0, ¿qué me pueden decir de las direcciones X y Z? Bueno, está sobre las direcciones principales, ¿no? Muy bien, perfecto. Las direcciones X y Z son direcciones principales, porque no tenemos tensiones tangenciales. Bueno, ¿qué va a pasar con las deformaciones entonces? Habíamos dicho, epsilon en X no se puede deformar. ¿Qué va a pasar en Y? Vamos, alguien más que Carlos. Ya, si no, vamos, somos varios. Es muy intuitivo esto, imagínense Por que es eso. un cubito, imagínenselo de un material, no importa si en este momento cumple con las hipótesis que venimos trabajando, pero imagínense que es de goma o de goma espuma, no sé, una esponja. Yo la trato de aplastar en un sentido, ¿qué va a pasar con ese cubito? Solo te puedo decir que se va a deformar y se va a expandir. Te puedo decir que es positivo, pero la expresión no me la acuerdo. Muy bien, perfecto. No importa ahora el número ni nada. Sabemos que en I se va a deformar y va a ser un número mayor a 0. Y bueno, ¿y qué va a pasar en Z? Que es donde tengo aplicada la carga. Menor a 0. Menor a 0. Perfecto. Excelente. Bueno. Entonces, habíamos dicho, ¿qué cosa conocemos? Conocemos el valor de sigma I, de tau y de epsilon en X, que valen 0 todos, y después sigma Z, que conocemos el valor, y el resto de los parámetros no sabemos cuánto valen, pero sabemos el signo que tienen que tener, digamos. Y acá también está agregado gamma, que es la distorsión angular, que si tau vale 0, gamma vale 0 también. ¿Sí? Bueno. Entonces tenemos 3 incógnitas, con lo cual vamos a necesitar 3 ecuaciones, que son las que vieron hace 5 minutos con Ari. Entonces, esto sale del tensor de la matriz que teníamos, pero están ahora en expresiones de cuenta, en expresiones matemáticas.
fíjense que epsilon x depende de sigma x sobre E, que eso es con lo que veníamos trabajando siempre, y también va a haber una deformación en X si tenemos tensiones en Y o si tenemos tensiones en Z. ¿Y por qué está el signo menos en esta parte y en esta parte? ¿Se imaginan? ¿Por qué va un menos? ¿Dónde, perdón? En estas expresiones tenemos la deformación en la dirección X depende de la tensión en X sobre el módulo de elasticidad, y después tenemos los otros dos términos que dependen de las otras dos tensiones que van restando y multiplicados por el módulo por el coeficiente de Poisson. ¿Por qué va un menos? En todas las expresiones pasa lo mismo. O sea, yo creo que por lo que habíamos dicho antes, o sea que si el Z es positivo, bueno, en este caso es negativo, se expande en X, o sea, se forma por eso. Exacto. Es como dice Florencia, si nosotros aplicamos una carga en un sentido, en los sentidos perpendiculares, o sea, en este caso aplicamos la carga en Z. En los otros sentidos, si en uno se quiere comprimir, en los otros dos se quiere dilatar, digamos, quiere agrandar su volumen. Es por eso que acá aparecen los signos menos, y justamente el coeficiente de Poisson es el encargado de relacionar las deformaciones longitudinales con las transversales. Entonces, vamos a calcular, bueno, las tensiones en I, habíamos dicho que eran nulas, entonces estos términos se me van, y ya podemos calcular todos los datos que nos faltan. Acá sabemos que epsilon x vale 0, sigma z lo conocemos, mu lo conocemos y e lo conocemos, porque conocemos el material, y solamente nos quedaría despejar sigma x. La calculamos. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, sí. Okay. De acá, cuando ya calculamos sigma x, vamos con el epsilon i y el epsilon z. ¿Qué unidades tiene epsilon i? Y bueno, todos los epsilon. Adimensionales puede ser. No tiene unidades. Muy bien, adimensionales. Otra cosa con la que lo pueden pensar es pensarlo en unidades de, por ejemplo, centímetro sobre centímetro, ¿sí? Porque también se puede ver como una variación de longitud dividido la longitud inicial de lo que estamos analizando. Y fíjense los valores chiquititos que nos dieron, o sea, el orden de magnitud que estamos manejando en las deformaciones. Bien, entonces, ahora vamos a tener que pasar de tensiones a fuerzas. ¿Cómo paso de una tensión a una fuerza? Tensión por área, fuerza. Muy bien. Excelente. Tenemos acá las tres expresiones. ¿Y qué área vamos a tomar? Porque el cubito se deformó. ¿Qué área creen que va a ir? El inicial te diría, pero no estoy muy seguro porque... Exactamente. Como estamos trabajando con hipótesis de pequeñas deformaciones, vamos a asumir que el área por la que estamos multiplicando es el área de la sección inicial. Entonces, con la tensión en X, el área que vamos a multiplicar es la de la cara en la que está actuando esa tensión, y así con todas las fuerzas. En este caso, como es un cubo, estas áreas son todas las mismas, pero tengan presente que
el área por la que la tienen que multiplicar es en donde está actuando la tensión, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a tomar, poniendo pequeñas deformaciones, el área inicial, que A valía 8 centímetros, así que nos da 64 centímetros al cuadrado, y acá tenemos las tres fuerzas. Les pregunto, ¿está bien que la fuerza en Z, que era donde estaba actuando la carga, nos haya dado mayor que la fuerza en X? ¿Tiene sentido? Tiene sentido porque está actuando contra la otra carga, la que estaba en X era como una consecuencia de la carga en Z. Exacto, exactamente. Acá la fuerza que tiene que dar mayor es donde está actuando la carga. Si no, me daría que el cubito, si esta carga fuera mayor, me daría como que el cubito quiere subir se quiere estirar para arriba. No sé. Es importante que la magnitud que tiene que ser más importante es donde realmente está actuando la carga, porque aparte en la otra dirección está afectada por el módulo de Poisson. Bien, bueno. Ahora vamos a calcular las longitudes finales de cada uno de los lados del cubo y la variación de la longitud. Si no tenemos tensiones tangenciales, solamente vamos a tener variaciones longitudinales, pero no, como habíamos dicho hoy, no vamos a tener cambios en la forma, ¿sí? El cubito se va a seguir manteniendo con forma de cubo. O sea, en realidad se va a estirar, pero no va a cambiar, sus ángulos van a seguir siendo todos de 90 grados. Entonces, epsilon podemos pensarlo como delta L sobre L. Entonces, epsilon en X va a ser la longitud final en X menos la longitud inicial dividido la longitud inicial. Entonces, si conocemos epsilon y conocemos la longitud inicial, que era A, 8 centímetros, vamos a poder conocer la variación en X. Y si quisiéramos despejar X final, la longitud final en X, nos quedaría, que sería, pasando para el otro lado, sería la longitud inicial por, o sea, la longitud inicial más epsilon en X por la longitud inicial, o lo que es lo mismo, la longitud inicial por 1 más epsilon X. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Vamos, entonces. ¿Qué pasaba con epsilon en X? Valía 0, entonces la longitud final va a ser igual a la longitud inicial. Epsilon en Y, fíjense, epsilon en Y es un valor positivo, entonces la longitud final en Y va a ser un poquito más grande que la longitud inicial, ¿sí? Porque se estiró en Y. Y en Z nos va a dar, como una compresión, nos va a dar una longitud un poquitito menor a la que teníamos inicialmente. Fíjense que igual son valores que no pueden darnos muy diferentes a los valores iniciales. Bueno, y ahora por último vamos con el volumen final y la variación de volumen. ¿Qué opinan de la variación de volumen? ¿Nos va a dar un volumen mayor al que teníamos antes de la deformación, antes de aplicarle la carga y de la deformación, o un volumen menor? Debería dar un volumen menor.
porque lo que se agranda en I está afectado por el coeficiente de Poisson. Exactamente, y el coeficiente de Poisson, más o menos, ¿en qué valores ronda? Más allá del que nos dieron de dato en el enunciado. Y el del acero es 0,3. Siempre anda por ahí. Claro, mu es un valor que ronda entre 0 y 0,5. Entonces, si yo lo quiero, si yo le estoy aplicando una fuerza de compresión en este caso, ¿no? A nuestro cubito. Si la variación de volumen nos diera positiva, no sé, o sea, es muy antiintuitivo, estamos diciendo que lo estamos comprimiendo y que está aumentando su volumen, ¿sí? Por más que en los otros sentidos que aumente, se alargue, esas deformaciones transversales nunca van a llegar a ser tan grandes como la deformación longitudinal, ¿sí? A lo sumo, si mu vale 0,5, me da que el volumen no varió, que el volumen inicial es igual al volumen final. Pero si no, según el signo de la tensión que yo le esté aplicando, va a ser esa variación de volumen. Sería muy loco que nosotros lo estemos comprimiendo y nos dé que el volumen final nos da mayor, ¿sí? Ahí nos tendríamos que asustar. Bueno. Entonces, el volumen inicial, si el cubito era de lado 8 centímetros, es 8 al cubo, y el volumen final va a ser la multiplicación de sus lados con las longitudes finales. Bien, entonces, tenemos esta expresión para el volumen final, o sea, esto sería X final, esto sería Y final, y esto sería Z final. Y si hiciéramos la distributiva, nos quedaría este choclazo de acá. Que, por suerte, epsilon X, epsilon Y y epsilon Z nos habían dado valores súper chiquititos. Imagínense, si multiplicamos epsilon por epsilon, y ni les cuento este término de acá, nos dan valores súper chiquititos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con todos estos términos? Se nos van a ir, los vamos a despreciar. Se van todos. Y solamente quedan epsilon X, epsilon Y y epsilon Z. Entonces, si despreciamos esto, nos queda que el volumen final es el volumen inicial por 1 más la suma de los epsilon, de las deformaciones. Entonces, ¿qué era? Está escrito, pero ¿qué era epsilon X más epsilon Y más epsilon Z? Respecto al tensor de deformaciones. La variación de volumen. Es Ok. el invariante, no me acuerdo si el 1 o el 3. Muy bien. La suma es la traza del tensor, ¿no? De deformaciones. Y la traza, a su vez, o sea, la suma, es, muy bien, como dice Carlos, el invariante 1. ¿El invariante qué quiere decir? Que no importa con qué ejes esté trabajando, si estoy con ejes X, Y, Z, o ejes principales, ejes 1, 2, 3, lo que sea, ese valor no me va a cambiar. La traza es un valor que no cambia. Entonces, la deformación volumétrica es delta volumen sobre volumen inicial, y a partir de acá podemos calcular el volumen final. Fíjense que era mucho más fácil hacer este recorrido que lo que vimos más arriba, ¿no? Entonces, el volumen final nos quedó de
511,995 centímetros cúbicos, y fíjense que es un poco más chiquitito que el volumen inicial. Y la variación de volumen nos dio negativa. ¿Me siguieron? Sí, Manu. Perfecto. Esto como para que no piensen que es algo tan abstracto. El ejemplo de ponerle, el ejemplo de ponerle una canaleta a un cubito es como lo que se llama confinar al material. Y muchos materiales resisten mucho más cuando le brindamos un confinamiento, es decir, cuando no permitimos que se deforme en el sentido perpendicular al de aplicación de la carga. Eso, por ejemplo, en el hormigón es muy bueno, generarle este estado triaxial, o biaxial en este caso, pero un estado triaxial, no permitir que se deforme. ¿Por qué? Porque el hormigón, lo dijimos varias veces, no se puede, no resiste las tracciones. Entonces, si nosotros no lo dejamos que se estire, cuando lo comprimimos, no dejamos que se estire en el otro sentido, estamos haciendo que nos resista mucho más. Y también piénsenlo como si yo tengo una montañita de arena y me quiero parar encima, me voy a caer, porque la montaña se me desmorona toda. Ahora, si yo le brindo un confinamiento, si yo meto esa arena en un balde, por ejemplo, y me quiero parar, le estoy generando un estado triaxial, porque lo estoy confinando, y me va a resistir lo que antes no me resistía si no lo hubiésemos justamente confinado. Entonces, está bueno este ejercicio para que traten de ir desarrollando la intuición de qué tensiones se generan, para dónde se puede mover, cómo se va a mover, cómo se va a deformar, etc. ¿Alguna duda? Bueno, perfecto. Doy por finalizado el ejercicio entonces. Muy bueno. Y con Raúl presente podríamos decir impecable. Impecable. Raúl. Craneó muy bien. La craneó perfecto. Muy bueno en el ejemplo final. Muy bueno. Vamos. Solo quiero decir que le dio la base para probar suelos y hormigón. Sí, sí. Con eso les digo tremendo. todo. Ya está. De acá ya salen listos. Es tremenda esta materia. Posta que sí. Estabilidad 2 te abre la cabeza para todo. Va. Para todas las materias. No es joda. Sí, el problema es cuando te la abre de un garrotazo, pero que te la abre, te la abre. No, no pasa nada. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Manu. Muy bueno el ejercicio.